Amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente en este programa de su serie Escuela Saludable. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Fernanda, pues muy contento, me da mucho gusto saludarte y darles la bienvenida a los padres de familia y también a los maestros y directivos que nos sintonizan en todo el país. Oye, pues especialmente en el programa de hoy, que hablaremos de la importancia de la convivencia armónica en casa. ¿Para qué? Bueno, pues para lograr que el entorno en que vivimos esté libre de violencia. Sí, y fíjate, Fernanda, que parte del entorno también son las relaciones que establecen los menores en la escuela y en la casa, ¿no? Los jóvenes entre ellos mismos, en el noviazgo y ya en pareja y sobre todo, bueno, lo que se puede aprender dentro del hogar es lo que tú vas a reflejar en tus relaciones, ¿no? De veras, uno no predica con palabras, ¿eh? Se aprende de los actos de los que nos rodean. Y es que fíjense, desde la familia, los niños, las niñas, los jóvenes, aprenden a relacionarse reproduciendo las conductas que ven en casa o en el grupo social en el que se relacionan frecuentemente. Y así, el medio que los rodea puede convertirse en un caldo de cultivo para las actitudes violentas. Sin duda. Justamente aquí la tarea de la familia es promover el ejercicio de la igualdad entre hombres y mujeres, relaciones sanas y educación en valores para prevenir este tipo de violencia que puede iniciar en la familia y más tarde se reproduce con los amigos, la escuela, la sociedad, en fin. Bueno, ¿no? pero ¿qué te parece, Jesús? ¿Qué les parece, amigos? Sí, para entender mejor el tema, vamos a ver la primera parte de este material sobre la prevención de la violencia dentro de la familia. Pongan mucha atención. La violencia intrafamiliar es un problema mucho más grave, mucho más serio, mucho más preocupante de lo que muchos pensamos. Sin embargo, el problema empieza cuando los miembros de la familia no saben si realmente están viviendo ya una situación de esta naturaleza. ¿En qué momento empieza la violencia intrafamiliar? ¿Qué hacer cuando se está padeciendo? ¿A quién acudir? ¿Qué le parece si empezamos por definir precisamente qué es la violencia intrafamiliar? La violencia familiar es una manifestación de abuso del poder. Se da en familias de todos los niveles económicos y de los medios rural y urbano. Sus miembros tienen toda suerte de ocupaciones y grados de escolaridad, y sus detonantes no forzosamente son el alcoholismo o la drogadicción, como se cree comúnmente. Puesto que son los padres o los adultos, especialmente los hombres, quienes tienen la fuerza física, la autoridad o cualquier otro tipo de poder en la familia, generalmente es de ellos de quienes proviene la violencia familiar. Agresiones físicas, golpes, cortadas, tocamientos sexuales y actos sexuales forzados. Agresiones psicológicas como insultos, ofensas, burlas, humillaciones y amenazas. Abandono de las responsabilidades materiales y afectivas a cualquiera de los miembros de la familia. O cualquier conducta que pueda causar a otro un daño físico o emocional, o que violente la privacidad o la intimidad de los miembros de la familia. Las víctimas de la violencia familiar tienen en común su vulnerabilidad, como la situación de dependencia de las niñas y los niños respecto de los adultos, al igual que las personas de la tercera edad o aquellas que tienen alguna discapacidad, o en el caso de la mujer, la que deriva de la desigualdad de género. Bueno, habría que preguntarles a los especialistas cómo se inicia la violencia intrafamiliar, en qué momento pasa de ser un mero acto aislado, producto pues, de algún desacuerdo entre los miembros de la familia, generalmente entre el esposo y la esposa, en qué momento esto se vuelve ya crónico y estaríamos hablando de un caso de violencia intrafamiliar. ¿Quién quisiera empezar por hablarnos de esto? Yo quisiera comentar, me parece que cuando inicia la violencia no debemos verlo como un caso aislado. Cuando comienza, una vez que inicia el primer maltrato, es muy difícil que se vaya a parar el siguiente maltrato.
si la persona que responde a una situación determinada de crisis con violencia, yo creo que ese es el primer síntoma, desde mi perspectiva profesional, que es el primer síntoma que debe ser atendido. Es decir, la mujer que ve que el marido responde a una crisis con violencia, debe de prender los focos de alerta, porque nada nos hace suponer que va a ser un hecho aislado, que no se va a repetir. Seguramente esta conducta se irá repitiendo y por tanto hay que alarmarse. Y yo no digo que lleguemos al amarillismo, a la exageración, pero sí tomar las precauciones necesarias cuando se da el primer síntoma de violencia, no solamente física, verbal o de violencia económica, ¿no? Porque también existe el de no te voy a dar dinero, te voy a castigar cual si fuera un niño, yo no sé. Tratan de implementar una política de terror a través de no dar dinero. Ahora, lo que sabemos, Araceli, Sí. es que esta violencia se inicia mucho antes del matrimonio, ¿no? Ya hay estudios ahí que muestran claramente que durante el noviazgo, en particular las mujeres, ya son víctimas de diversos actos de violencia por parte de sus parejas. Sí, yo quisiera hacer dos comentarios, si van en este sentido. El primero, el inicio de la violencia no se puede tomar tan claramente, es muy sutil. La violencia debemos de tener presente que es algo gradual, es un fenómeno gradual, son actos, son conductas que tienen una intención de provocar, crear daño en la persona a quien está dirigida, a diferencia de los conflictos, que esto es parte de la naturaleza humana, pero en caso concreto de la violencia familiar, de la que se establece de hombres a mujeres en pareja, tiene una intención de lastimar física, sexual, emocional, económica e incluso patrimonialmente a su pareja. Lamentablemente, la mayoría de los casos, la violencia es tan sutil, tan gradual, que no se percibe de primer momento, sino hasta que esto va avanzando. Y eso es cuando está instalada ya en violencia de pareja, lo familiar. Pero tenemos ya información a nivel nacional y estadísticas internacionales que nos dicen que la relación de violencia que se establece en la pareja empieza incluso desde el noviazgo, ¿no? En esta relación inicial, que es como la parte preparatoria de esta unión que para algunos lo va a hacer en vida en pareja, vida familiar, y que se está O sea, presentando. desde ahí ya se van dando las condiciones. Hay señales, en hay muchos casos hasta de sí. sometimiento de uno al otro. Sí, así es. Ahora, tenemos cifras de qué porcentaje de los hogares mexicanos padecen violencia intrafamiliar, ya sea entre cónyuges o entre padres e hijos o entre los mismos hijos. No sé si esto aplica también entre los mismos hijos. Yo quisiera dar la cifra oficial, digamos. En 2007 recién se publicó una encuesta nacional que se hizo sobre violencia, todas formas de violencia que se establecen ahora para las mujeres. Y en términos generales, 7 de cada 10 mujeres refirieron haber sufrido por lo menos una vez violencia en su vida. Y estas son mujeres encuestadas de 15 años y más. La violencia familiar está en un promedio de 4 por cada 10 mujeres, de las mujeres que están constituidas. Y una encuesta que hizo el Instituto de Violencia en el Noviazgo refirió que de las estudiantes de nivel preparatoria, 3 de cada 10 refirieron vivir violencia familiar. Ahora, ¿qué pasa con los hombres? Porque la violencia, y sobre todo ahora en esta época, ya no solo se da contra las mujeres, también se da contra los hombres. Bien, en ese sentido es muy claro que la violencia tiene que ver con una intención de control, de dominio. Y como decía Araceli, es un proceso gradual y tiene que ver con nuestra cultura. Entonces, si el hombre cree que debe de controlar, dominar, mandar sobre la mujer, se recurre a la violencia de diferentes formas y diferentes grados. Algunos estudiosos han señalado lo siguiente: si hemos de referir cuál es el generador común de violencia, es el varón. Entonces tendríamos 3 dimensiones: una de varón hacia la mujer, la segunda de los dos, y digamos que no habríamos hacia quién, y la tercera de la mujer hacia el varón. Sin embargo, la proporción es totalmente abismal y la literatura, de hecho internacional, nos daría y no pasaría del 4 o 5%. Y se refiere también incluso a ciclos más avanzados familiares, donde ya el varón es un poco más grande. Obviamente hay varones que buscan la no violencia contra las mujeres, pero las dinámicas son muy complejas. Es decir, puede haber una dinámica de mucho enojo por parte de la compañera, que se den procesos como que de reflujo, ¿sí? de enojo, de desahogo de la compañera
hacia él y a veces tendríamos que ser más cautos por los tipos de violencia pasiva. Es decir, una de las formas de violencia puede ser el silencio o el abandono. Y tenemos casos de hasta 20 años de falta de contacto sexual y abandono del hombre hacia la mujer. Entonces, O sea, lo estamos de parejas metiendo- que siguen viviendo, Sí, que sí, siguen sí, cohabitando. cohabitando. Entonces, entender un poco la dinámica de la violencia sería de ver la interacción, si ésta responde a formas de control, de dominio, de sometimiento, de humillación, ¿sí? De una u otra parte. Entonces, efectivamente, en un examen más agudo, nadie ha dejado de ser violento, nadie ha dejado de recibir violencia, pero tenemos lamentablemente una sociedad, una cultura en donde el varón es mayoritariamente violento, generador de violencia, y puede haber fases en las cuales él, después de un tiempo de ejercer mucha violencia, pues decida que no. O sucede también otra cosa muy puntual. Cuando los hijos son grandes y pasan de los 20, 25 años, él ya no se atreve a golpear a su esposa porque los hijos Claro, no por la eso. defienden Entonces y también participan. tenemos ahí muchos datos. Entonces ahí se puede dar en un estudio más minucioso que la forma de control puede ser desde la victimización. Entonces, lo interesante es salir obviamente de estas relaciones de chantaje, Gracias. de violencia. de Gracias. control. Doctora García, ¿en qué momento empezamos a considerar a estas acciones, estas actitudes como violentas? Porque si nos vamos a la historia y a la idiosincrasia de la cultura del mexicano, una cultura machista por excelencia, donde el hombre siempre ha tenido el rol preponderante de la manutención y del control y demás, antes pues esto no era mal visto, ¿no? Era algo cotidiano, era algo común. De hecho, hace unos días veía esta película de Arráncame la vida, y Claro. entonces veo uno este tipo de conductas que antes, hace unos años, hace unas décadas, eran cosa de todos los días. ¿A partir de cuándo empezamos a tomar conciencia de lo violentos que pueden ser o que podemos ser todavía los varones en el seno familiar? Yo creo que a medida de que vamos tomando como más conocimiento, sobre todo las mujeres, y vamos tomando como más áreas de la vida, ¿no? Antes estábamos metidas como muy en el hogar y ahora tomamos como más áreas, ¿no? Más áreas laborales, más áreas deportivas, más áreas. Cubrimos como más áreas y no nada más estamos como el cuidado de los hijos. Entonces recibimos como más información educativa, más información de libros. Estamos como más interacción con todos los medios de comunicación también. Y entonces eso nos arma todo un conocimiento que nos permite aplicarlo en el hogar, que bueno, finalmente es también el objetivo de estos programas. O sea, Es tienen más muy información que les permite Claro, es muy autoprotegerse. importante, como decía mi colega, el ver que cuando hay un conflicto hay que hablarlo, ¿no? Si uno lo habla con la pareja y a pesar de hablarlo, no se resuelve, ¿sí? Entonces sí podríamos hablar de violencia. Porque entonces ya está la intención, o sea, nosotros queremos como O sea, resolverlo. ¿la violencia se hace conscientemente? Claro, porque ahí está consciente. Uno puede hablar que por patrones de crianza, porque mi papá me pegó, porque yo lo veía todos los días, entonces yo no me doy cuenta de lo que estoy haciendo y entonces por eso te hago estas cosas. Y no me he dado cuenta. Pero si yo hablo contigo y te digo cómo me siento, qué es lo que me estás haciendo, y a pesar de eso sigues repitiendo la conducta, entonces hay una intención. Y entonces ahí sí tendríamos que buscar ayuda. Si a pesar de eso me sigues haciendo daño, yo creo que ese es un buen momento para buscar ayuda y resolver el problema. Muy bien. Aquí en el estudio tenemos 3 mujeres de circunstancias distintas, una ya divorciada, otra que recientemente se casó y tuvo problemas con su exnovio, otra que sigue casada y su circunstancia de violencia intrafamiliar fue en realidad con sus padres, y ellas nos van a hacer favor de contarnos qué fue lo que pasó y cómo lograron salir de esta situación. Si es tan amable, por favor. Sí, hola, antes que todo, buenos días. Mi experiencia fue yo no me daba cuenta. Mi matrimonio duró 10 años, yo me casé muy enamorada, nunca me di cuenta, más bien nunca quise darme cuenta de lo que estaba pasando. Yo veía de ciertas maneras que en otras mujeres sufrían y yo llegué a pensar que era porque no tenían estudios, no tenían una preparación, no pensaban, O sea, no se daba pensaban, cuenta no se daban o cuenta. había o sea, resistencia más a que aceptar nada el maltrato. yo lo vi como a nivel, o sea,
pues es que es una señora que no estudió, por ejemplo, ¿no? Que no sabe qué es lo que quiere. De repente a mí me pasó, yo terminé una licenciatura, pero ahora me doy cuenta que esto no va en cuanto a que yo sea licenciada, que ella sea una señora que trabaja, no sé, limpiando. O sea, esto puede atacar a cualquier mujer, cualquier o sea, nivel a socioeconómico. nivel, ajá, o sea, y a cualquier nivel académico también, ¿no? Porque uno no se da cuenta en sí, o sea, uno no sé, porque es varias cuestiones. Yo no me di cuenta del maltrato que yo sufría psicológicamente, me dejé manipular por mi esposo, ¿sí? Aún sabiendo que yo sabía más que él, aún sabiendo que yo tenía mejor preparación académica, yo llegué a pensar que yo era menos que él, ¿no? Que él no terminó en la secundaria. Ujú. O sea, le hacía sentir menos, Menos y era una forma de control. era una forma de control, ¿no? Tú no ¿Y sabes se daba hacer usted nada. cuenta o simplemente se resistía a aceptar esta realidad? Lo que pasa es que yo siempre soy una mujer con, conoce valores morales que te casaste y tienes que mantener tu matrimonio, aguantar a lo mejor, ¿no? A costa de lo que sea. A costa de lo que sea. Aún después, le digo, uno no se da cuenta de que uno vale como persona, ¿no? Y que uno tiene su derecho a decir, yo quiero esto. ¿Tienen hijos? Sí, tenemos 2 hijos. ¿Y ellos también fueron víctimas de alguna manera De de cierta esta manera, situación? cierta, que escuché que el abandono es una cierta violencia, ellos sufren abandono, por ejemplo. Entonces sí siento que es, pero es como le digo, o sea, uno no se da cuenta y ahorita yo llevo ya 5 años separada y estoy apenas saliendo, o sea, es un proceso largo. Cuando uno se da cuenta de lo que está pasando realmente, el hecho de aprender a valorarse uno misma, el hecho de aprender a decir yo puedo sola, ¿no? Yo quiero, no sé, soy capaz de salir adelante, ¿no? Pero mi maltrato sí fue muy psicológico, palabras pues degradantes, humillaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, yo viví ese maltrato psicológico más que nada, porque nunca fue No fue físico, físico. y también el abandono es una parte, también lo sufrí. Muchísimas gracias. Aquí a mi derecha también está una persona. ¿Le podemos pasar el micrófono, por favor? Ya tiene usted uno para que nos cuente. Usted nos decía, se acaba de casar y el problema realmente de esta violencia fue con su expareja, con su novio. Sí, así es. Bueno, ahí se dio una situación muy extraña porque en un principio él era toda una lindura, ¿no? Y efectivamente es algo muy sutil en el que uno no se da cuenta. O sea, cuando uno de pronto abre los ojos ya uno está controlado, ya está dominado totalmente. Sí, es muy difícil el darse cuenta y el salir de ese problema. ¿Cuántos años duró su relación? Como 3 años y medio más o menos, y el separarme de él duró como otros 2 más o menos, porque era muy difícil deshacerme ya de él. Él también me manipulaba de tal manera que me decía que se iba a matar si yo lo dejaba, o sea, me chantajeaba. Chantajeaba. Sí, y también había una rivalidad porque estudiábamos juntos y era así como que no, yo soy mejor que tú porque soy hombre, ¿no? Entonces sí, el maltrato psicológico yo creo, bueno, para mí fue más fuerte que el físico. El físico únicamente fue en una ocasión que me tomó de las muñecas y me sacudió y me dijo, te dejo si me dices que no me amas y veme a los ojos, ¿no? Entonces yo, por más que no te amo, pero pues una buena sangoloteada, ¿no? Fue la única vez que fue maltrato físico, pero el psicológico fue para mí más difícil porque no sabía de verdad cómo hacerle. Me daba neurodermatitis, me salían ronchas, era de que él pasaba por mí, tocaba el claxon y yo casi me aventaba por la ventana porque ya tenía que estar lista, ¿no? Si no, quién sabe cómo me iba a ir en todo el camino. Acudí a instituciones, fui a InMujer, fui con un psicólogo, pero sí fue muy difícil cuando logré separarme de esta relación. Pues fue de mi parte, porque de parte de él, él seguía controlándome, me espiaba, yo iba caminando en la calle y sentía que él venía. Entonces sí fue algo muy difícil y definitivamente no fue de un día para otro. Fue poco a poco y ya cuando uno se da cuenta ya está. ¿Y eso ya lo superó y ahora en su matrimonio esto no le ha afectado? ¿No hay alguna secuela que le crea algún problema? No, afortunadamente ahorita no, pero recién que había terminado esta relación, para mí sí fue muy difícil porque yo era muy desconfiada con todas las personas. No quería que nadie se me acercara, decía, no, ya me pregunté esto porque ya me quiere controlar. Y también lo que comenta, ¿no? Del silencio, de esa separación también es un maltrato porque
era de que se enojaba y me apagaba el celular y yo, chin, ya se enojó y al rato a ver qué me dice, ¿no? Entonces, de O sea, repente la sí. castigaba sin Sí, tener posibilidad de comunicarse con él. Sí, y por ejemplo ahora, digo, ya la situación es diferente, pero sí son cosas que se quedan, ¿no? En el subconsciente, de que de repente apaga el celular y es que se me acabó la pila y bueno, es entendible, ¿no? Pero sí Pero eso lo remite regresa a su, así como a su que experiencia sí, anterior. exactamente. Muchísimas gracias. A mi izquierda, aquí en el estudio, nos contaba que el problema que usted vivió fue en su infancia y que fue víctima de estos problemas entre sus padres. Sí, con bueno, su de padre. hecho, yo, pues la violencia que creo que sufrimos tanto mi madre como nosotros como hijos fue precisamente eso, ¿no? Ver que mi papá de repente se iba con los amigos, regresaba con unas copas de más y bueno, pues era, atiéndeme y hazme. Entonces nosotros pasábamos, digamos, a segundo término. Obviamente, pues mi mamá enojada, discutían sin pensar en que a lo mejor nosotros los estábamos viendo o algo. Y bueno, pues fuimos creciendo pues igual con esa angustia, ¿no? Al final de cuentas, fuimos adquiriendo conciencia, fuimos dándonos cuenta de muchas cosas y al final, bueno, yo me pude percatar que mi mamá aguantaba muchas cosas precisamente por eso, ¿no? A lo mejor por no haber tenido la oportunidad de estudiar y tener que aguantar por el hecho de que la tuvieran que mantener, ¿no? Entonces, eso para mí fue muy difícil. O sea, tenía poca información y estaba en un estado de indefensión por no ser Así es. autosuficiente económicamente. Así es, y bueno, pues de hecho eso a mí creo yo que me marcó mucho porque creo yo que no por el hecho de que no estudies, digo, hay muchas oportunidades de trabajo, tienes muchas maneras de salir. Ahora lo veo yo como mamá y digo, bueno, yo no hubiera aguantado ni la mitad de lo que mi madre aguantó, ¿no? Sin embargo, ahora lo que mencionaban hace un rato, ¿no? O sea, ahora mi papá pues ya es otra persona. ¿Por qué? Porque ya no le permitimos ni siquiera que le levante la voz ¿Siguen delante de casados sus nosotros. padres? Sí. Sí, en algún tiempo intentaron separarse, para nosotros era dolorosísimo, a pesar de que veíamos que no era un patrón muy bueno, pero pues era muy doloroso. Yo no había ya aún armonía en esa casada relación. decía, no, como mis papás separados no es posible, ¿no? Pero también igual no se me hacía justo que tantos años haber aguantado por nosotros y que tuviera que hacerlo ya grande. Pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Hemos visto cómo la violencia puede iniciar de manera sutil, ir creciendo poco a poco con el tiempo hasta que, ya, sin darnos cuenta, las personas en casa, en las escuelas o con los amigos se encuentran en medio de un entorno violento. Sin duda, y por ello es importante la participación cotidiana y nuevamente vuelvo a decir de toda la familia y la orientación de los docentes para prevenir esto y otro tipo de violencia. Es muy importante pues identificarla, ¿no? Para empezar eso, identificarla. Pero es que es una labor que requiere de acciones cotidianas, como procurar no iniciar discusiones cuando sentimos que vamos a perder el control, ¿no? Sí. De pronto hay que escuchar y aprender a escuchar sin juzgar, ni regañar a los menores y generar así un clima pues de confianza, ¿verdad? Cuando quieran hablar, porque si no se cierran, tampoco se van a cerrar. regañarlos enfrente de sus amigos o enfrente de otras porque si no, personas, nunca más nos van a expresar sus preocupaciones o sus inquietudes. Hay que enseñarle a los niños, a los jóvenes, a que nadie puede obligarlos a hacer nada que los haga sentir incómodos. Y también hay que sensibilizar a nuestros hijos para prevenir la violencia en el trato con familiares, con compañeros de escuela, con los maestros y todos los miembros de la comunidad en general. Sin duda. Y con todo esto hemos llegado al final de este capítulo de la serie Escuela Saludable.
Pues les recordamos amigos que este esfuerzo tiene como finalidad hacerles llegar información útil para ayudarlos a consolidar un estilo de vida sano y libre de violencia. Esperamos que les haya gustado. Y que no se enojen, que estén tranquilos. Ahora sí que como decían, ¿te acuerdas? Cuente hasta 10. Cuente hasta 10. Oye, es que en nuestras épocas era 10, sí, pero era 1, 2, 3, por favor. Sí, afortunadamente está cambiando y juntos lo vamos a hacer y vamos a hacer otra vez el círculo virtuoso para que le demos la vuelta, ¿no? Los invitamos a que nos sigan acompañando en los siguientes programas donde, bueno, les tenemos más comentarios, mucha información que nos pueden ayudar a entender y tomar decisiones para que nuestra escuela sea una escuela saludable. Donde la educación por tu salud es tarea de todos nosotros. Mil gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.